¿Qué sucede cuando una viuda solitaria, con las manos temblorosas, reza junto a una piedra, mientras toda la aldea se burla de ella? No podrás creer cómo la respuesta que recibió hizo callar incluso a los más ruidosos burladores. Lo que ocurrió después conmocionó a toda la aldea. María Esperanza se despertó esa noche por el golpe de la lluvia contra el techo. Su casa temblaba por los embates del viento, como si ella misma estuviera cansada de la vida. Pero María se levantó, se arropó con un viejo pañuelo que alguna vez había bordado con sus propias manos y abrió las contraventanas. El aire frío le golpeó la cara, con el olor a humedad y tierra mojada. Por un momento, María se quedó quieta, mirando la oscura silueta de la colina más allá de los límites del pueblo. Allí, en su cima, descansaba su Miguel, su luz en esta vida. La colina la atraía como un imán, y su corazón latía tan fuerte que parecía que incluso el mismo Señor podía oírlo. Al amanecer, María salió de casa. Sus pies se enredaban en su larga falda, el viento le despojaba el pañuelo de la cabeza, pero ella seguía adelante. Cada paso que daba por el sendero embarrado era como un desafío a todo el mundo. Llevaba en la mano un paquetito con migajas de pan, no para ella, sino para las aves que se congregaban en la tumba de su esposo. En su alma habitaba una simple verdad: hay que compartir incluso cuando uno no tiene nada que comer. Y no importaba que nadie lo agradeciera. La bondad no se hace para el ojo humano, sino para la propia conciencia. Cuando llegó a la cima de la colina, el cielo se aclaró, pero el viento no cesó. María se arrodilló frente a la piedra anónima, pasó su mano sobre ella, sintiendo su frialdad, y comenzó a susurrar su oración en voz baja. Sus palabras eran simples y conmovedoras. Pedía al Señor fuerzas para soportar la soledad y los dolores acumulados en su corazón. Pedía por aquellos que se reían de ella. Pedía por la paz del alma de Miguel, y cada una de sus palabras parecía llevarse el viento hacia el cielo. Pero apenas abrió los ojos, escuchó risas detrás de sí. Unos jóvenes del pueblo estaban de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con una sonrisa burlona. Uno de ellos, el más osado, dijo en voz alta: «¿Qué tal, abuela? ¿Ya te responden las piedras? ¿O se te ha ido la cabeza de tanto ser pobre?». Otro se unió: «Pronto nosotros también hablaremos con las piedras, y tal vez ellas nos alimenten». Y se desataron en carcajadas, gruesas y hirientes. María no se dio la vuelta, solo apretó con más fuerza sus manos contra la piedra y continuó su oración, aún más bajito, pero con la misma tenacidad. En su pecho ardía el orgullo por las palabras ajenas, por el hecho de que su amor y fe hubieran sido motivo de burla. Pero incluso en ese momento no permitió que el mal entrara en sus pensamientos. Sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por la fortaleza que se estaba gestando en su alma cuando todo el mundo intentaba quebrantarla. Los chicos se fueron, dejando solo el eco de su risa y las huellas de sus botines sucios en la tierra mojada. Y María permanecía arrodillada, sintiendo cómo la humedad penetraba en sus viejos huesos, y susurraba: «Señor, no me abandones. Tú sabes bien por qué vengo aquí». Lo que sucedió después de ese día en la colina conmocionó a todo el pueblo. Nadie podría imaginar cómo la sencilla voz de una viuda cambiaría los destinos y corazones de las personas. No querrás perderte cómo se desarrolló toda esta historia. A la mañana siguiente, María salió de casa cuando el sol apenas comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises. La tierra bajo sus pies era pegajosa del aguacero nocturno, pero ella caminaba sin prestar atención al barro que se adhería a sus zapatos desgastados. Su rostro mostraba cansancio, pero su mirada se mantenía recta y clara. Sabía que su camino a la colina no era solo un hábito, era su deber hacia la memoria de su esposo y hacia su propia conciencia. A medio camino, su vecina Dolores la detuvo. Estaba de pie junto a la puerta, abrazando un cesto con sobras de la comida de ayer. Sus ojos eran afilados y sus labios se apretaban en una línea delgada. «María, ¿qué haces vagando por los montes como si estuvieras perdida?» La gente se ríe. «Deberías quedarte en casa y remendar algunos trapos, en vez de susurrar locuras a las piedras».
le dijo con tal expresión, como si estuviera salvando a María de la vergüenza. Pero María solo asintió y siguió adelante, sin responder. Todo en su alma hervía, pero mordió su lengua. No había ido allí para discutir. Cuando María llegó a la colina, el viento helado la recibió de nuevo. Las piedras estaban húmedas del rocío, y las grietas en ellas recordaban las arrugas en el rostro de un anciano. María colocó sus palmas sobre la piedra más grande, inclinó la cabeza y comenzó a rezar. Las palabras salían suaves pero con firmeza. Pedía a Dios no por sí misma, sino por aquellos que se ríen, para que sus corazones no se endurecieran, por aquellos que han olvidado lo que significa el respeto y la compasión. Pero apenas comenzó, voces resonaron en el sendero. Esta vez era un grupo de jóvenes. Volvían del mercadillo, alegres y ruidosos. Al verla, desaceleraron el paso y se detuvieron. «Miren, otra vez nuestra profetisa de piedra. A lo mejor pronto la escuchamos hablar con las piedras». «¡Ja!», gritó uno, el más ruidoso. Otro agregó: «Quizás está buscando oro aquí y no nos dice». Se reían a carcajadas, señalando con los dedos, disfrutando de su broma grosera. María permanecía en silencio, pero dentro de ella todo se apretaba de dolor, no por sí misma, sino por lo bajo que pueden caer las personas cuando olvidan la compasión. Sus manos temblaban, pero no las retiró de la piedra. El viento le golpeaba la cara, pero no levantó la cabeza. Solo susurró: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen». Cuando el risa se apagó y los pasos de los jóvenes desaparecieron tras la curva, María se levantó lentamente. Sus piernas flaqueaban de cansancio, su espalda dolía por el frío, pero se mantuvo en pie, como una roca, y en ese momento sintió que aunque el mundo se riera, su fe era más fuerte. Era ese el momento en que la fe de María se enfrentó al desprecio humano de cara a cara. Lo que sucederá después cambiará todo lo que esos burladores creían. Quédate para ver cómo María, con su fuerza, hizo callar incluso al viento. La noche antes de esa mañana fue difícil. El viento aullaba por la ventana, como si el mismo juicio celestial estuviera llamando a la gente a reflexionar. Pero María no durmió. Se sentó junto a la pared agrietada, pasando los dedos por el pañuelo de su marido. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban de lágrimas que no se permitía derramar. Con los primeros rayos del sol, María volvió a salir de casa. El aire estaba fresco y el cielo sorprendentemente limpio, como si la misma naturaleza hubiera decidido lavarse de toda la suciedad de las burlas humanas. Caminó despacio. Cada movimiento le costaba, sus articulaciones dolían por el frío, pero María no notaba el dolor. En el sendero ya la esperaban curiosos. Las mujeres ocultaban sonrisas tras sus manos, los hombres intercambiaban miradas significativas y los niños volvían a empujarse, susurrando y riendo. Pero hoy María no veía a nadie. Su mirada estaba fija solo en la cima de la colina. Al llegar a la piedra, se arrodilló y colocó sus manos sobre su fría superficie. Su corazón latía firme y fuerte. Cerró los ojos y comenzó a hablar. Las palabras fluían lentamente, pero sonaban aún más pesadas. Pedía no por un milagro para sí misma. Pedía por aquellos que estaban abajo y se reían, por aquellos que habían perdido la vergüenza y la bondad en su alma, por aquellos que olvidaron que sobre todos nosotros hay un solo cielo y un solo juez. Y en ese momento, cuando sus palabras se unieron al silencio del amanecer, sucedió algo que nadie esperaba. Las piedras bajo sus palmas se hicieron cálidas, al principio apenas perceptible, como si el sol matutino las hubiera calentado. Pero el calor aumentaba, como si la tierra misma respondiera a su oración. María abrió los ojos, mirando sorprendida sus manos, y luego el viento se levantó sobre la colina, no aquel que rompe árboles y arrastra polvo por el camino, sino suave, cálido, cantando, como si miles de voces entonaran una canción de esperanza al mismo tiempo. Las risas abajo cesaron. La gente miraba la colina con el corazón en un puño. Alguien juntó las manos sobre el pecho, otro cayó de rodillas en el sendero, y algunos simplemente se detuvieron, incapaces de apartar la vista.
El alcalde Diego estaba entre ellos y lentamente se quitó el sombrero. En su rostro ya no había burla ni superioridad, solo confusión y algo parecido a la vergüenza. María se levantó, pero no dijo una palabra. Solo miró a todos desde arriba, sus ojos brillaban de bondad y perdón, y en ese instante todo el pueblo comprendió, no son las palabras, sino la fe lo que no se quiebra ante la burla y la ofensa. Así fue como la voz de una viuda, que se consideraba loca, se convirtió en la voz de la conciencia para toda una comunidad, y ese viento susurraría a los pueblos sobre la inmensa fuerza de una simple oración durante mucho tiempo. Gracias por haber llegado al final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias sobre la fuerza de la fe y la bondad. Y por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Me importa saber lo que sientes.